Vale, muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta. Eh, hoy quería exponer un poco, sinceramente, el compendio de todas las ideas que he estado teniendo e intentar organizarlas de una manera para poder expresarlo y comunicarme. Entonces, he estado ahí debatiendo un poco, digo, en cómo poder enfocarlo. Pero bueno, creo que voy a empezar por el principio y a partir de ahí voy a visualizarlo desde varias perspectivas para intentar con esas varias perspectivas hacer una idea conjunta. Bien, entonces, a ver, uno, dos, el micro, sí, bien. Sorry por eso. Por un lado está el tema de los principios en la filosofía del arte del camino. Vale, ¿qué significan? Es decir, estos principios lo que buscan es un entendimiento y comprensión por parte de la persona hacia sí mismo y hacia el exterior. Entonces, son cuatro principios y están divididos en dos dualidades. Por una parte está el ser y el no ser, que componen una dualidad. El ser hace mención a la conciencia y a la energía. El no ser hace mención al ego y a la materia. Entonces, con el principio del ser, uno se refiere a la creación de su propio mundo interno y a través de su propia autorreflexión, cognición y percepción, es decir, la sabiduría que comprende alrededor de sí mismo y del mundo, por decirlo de alguna manera. Y el no ser hace referencia al ego material de las personas, el apego hacia las cosas y en este caso es la desconexión con uno mismo, es decir, por eso es una dualidad opuesta y complementaria, porque eh, en un principio lo que se busca con el segundo principio es la comprensión de este para practicar el desapego del propio ego y de la propia autoimagen. Vale, eso por un lado. Luego por otro lado está el tercer principio que hace referencia al pensar y razonar, que este principio está enfocado en lo que viene a ser la sabiduría y hace una dualidad opuesta y complementaria que es con el no pensar y no razonar, que hace referencia al infinito y al vacío. En este caso es el principio utilizado para la desconexión del ego y el pensar y razonar es lo que viene derivado del no pensar y no razonar para poder crear tu propio mundo interno. Entonces, al final estos cuatro principios interactúan entre sí y según la comprensión que vas, por decirlo de alguna manera, adquiriendo, desarrollando, lo que buscas es un desarrollo personal. Lo que es entender, es decir, poder tener una comprensión mejor de uno mismo y del mundo que nos rodea. Entonces, con esos cuatro principios como base, pues un poco lo que es ver el mundo con otros ojos, por decirlo así. También es aceptar las dos partes de la naturaleza humana e intentar comprender al final la base de qué significa ser un humano. Es decir, ya no ni como significado, sino como raíz. Es decir, en un principio considero que lo que nos hace diferentes a los animales, al ser humano, es su nivel de inteligencia en este caso. ¿Y de dónde procede esa inteligencia del ser humano? Bueno, pues aquí es donde tendría que empezar desde la otra perspectiva. Yo considero que cuando nace cualquier ser humano, nace único en el mundo. Cada uno es diferente de otras personas, es decir, porque cada uno tiene unas características anatómicas, fisiológicas, genéticas, hormonales, temperamentales, que hacen única a cada persona. Y es como la base de nuestra existencia, nuestros cimientos en los cuales nos forjamos. Vale, entonces cada persona nace con eso. Y los seres humanos considero que tienen tanto como un ego, es decir, una autoimagen y una percepción de un yo y sí mismos en el mundo. Y la conciencia yo la veo como cualquier pensamiento fuera de esa autoimagen y esa percepción propia del mundo. Entonces,
teniendo en cuenta esto, cuando venimos al mundo venimos blancos, venimos, es decir, es como si naciéramos con una carcasa, pero sin ninguna información propia, es decir, no tenemos ninguna experiencia retenida como propia. A partir de ahí nos empezamos a desarrollar. Vale, entonces, creo y considero que lo primero que despierta a un ser humano, como parte animal que es un, yo lo he llamado ego biológico. Y a lo que hago referencia con este ego biológico es que está anclado a los impulsos de las necesidades, de satisfacer las necesidades básicas y la supervivencia. Y eso está anclado a nosotros, porque somos nosotros, yo, quien quiere sobrevivir. Entonces, a partir de ahí, considero que nos empezamos a desarrollar. Y eso viene anclado en nuestros genes, es algo que inconscientemente nace en nosotros. Entonces, hasta ese punto, creo que todo, bueno, es decir, eso es mi comprensión o mi visión. Entonces, considero que a partir de ahí cualquier recién nacido nace en un estado dependiente total del exterior y como tal desarrolla tanto un ego como una conciencia en base a las necesidades del exterior. Es decir, que si le dicen que esto está bien o esto está mal y quiere conseguir y satisfacer sus deseos, va a seguir eso, va a seguir, es decir, lo que está aprendiendo del exterior, porque toda experiencia final, su aprendizaje se basa en su experiencia. Y él aprende del entorno, de la cultura del entorno, de las formas y la manera de expresarse del entorno, y todo eso le lleva a un aprendizaje que va adquiriendo. Digo, vale. Y entonces yo me pregunto, hasta este punto, ¿qué libertad hemos tenido como seres humanos? ¿Hemos tenido alguna clase de elección? Es decir, si hemos nacido dependientes, hemos nacido con unas características y con una base, y para poder sobrevivir en el tiempo necesitamos al exterior, que poco a poco esa dependencia va disminuyendo. Entonces, ¿qué clase de libertad hemos tenido? Es una pregunta que me hago a mí mismo mucho y digo, ostras. Digo, entonces, ¿dónde estaría la verdadera libertad? Si hasta el momento he tenido que adaptarme al mundo exterior y con sus demandas y sus formas, he tenido que adaptarme con ello para poder cubrir mis necesidades básicas que se activan por instinto. Digo, entonces, es decir, sé que como cada uno tiene un núcleo intrínseco diferente, cada uno tiene unos impulsos diferentes. Entonces eso nos hace únicos a cada uno. Pero es como si eso viniese ya de una programación. Es decir, como propia, como tal, como seres individuales, creo y considero que hasta el momento no ha habido una elección que no sea dependiente de algo. Es decir, estás anclado a ello y entonces eres dependiente de y realmente no hay una libre elección de. Digo, vale, entonces nos vamos desarrollando y considero que a partir de este punto, creo que ya lo he dicho en algún vídeo, bueno, aquí se le conoce como la edad del pollo o la edad del pavo, que es cuando alguien empieza a rebelarse tanto como sí mismo como con los demás. Entonces empieza a dudar de sí mismo y del mundo. Y es decir, pienso que es un proceso natural en el ser humano. Es decir, es algo que nos viene programados para que a partir de ese punto podamos ser individuos totalmente libres, por decirlo de alguna manera. Es decir, libres de opciones. Siempre al final, como vivimos en comunidades o sociedades, estamos anclados a esas normas o leyes o marcos sociales que imponen a los individuos de esa propia sociedad. Entonces, siempre, o creo que siempre que estemos en una sociedad o comunidad como tal, siempre eso nos va a privar de parte de nuestra libertad a favor del grupo. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, es decir, que siempre que estemos, es decir, o sea, un grupo, en ese mismo grupo, tú vas a estar coaccionado por las costumbres, las formas, las maneras del grupo. Entonces, eh, para poder pensar diferente el grupo es como que tienes que salir del grupo. Entonces, para que hubiese una comunidad real de individuos como tal, debería de haber ser
un propio individuo, es decir, que cada uno tuviese su propio mundo y que no fuera hostil y que pudiesen compartirlo con los demás. Ahí entraría en otro punto crucial que me está preguntando bastante, es decir, ¿hasta qué punto nosotros como seres humanos nos comunicamos? Es una pregunta es que es muy gracioso, ¿sabes? Pero es una pregunta que me hago mucho, es decir, ¿hasta qué punto? Y sobre todo, hoy en día nos comunicamos realmente. ¿Existe la comunicación? Es decir, eh, una comunicación libre de los intereses y los beneficios propios. Es decir, para empezar, para que haya cualquier tipo de comunicación, tiene que haber una conexión. Es decir, si yo me he desarrollado como persona y tengo una serie de experiencias, hábitos, he aprendido de una serie de culturas, tengo un mundo que crea en base a las experiencias de mí con el exterior. Entonces, cada persona tiene su propio mundo interno. Para ser capaces de comunicarnos con alguien, tenemos que ser capaces de conocer ese mundo interno. Y para conocer otros mundos internos nos hace falta desarrollar nuestra propia conciencia para poder tener otro pensamiento fuera de nosotros, para poder conectar con otros pensamientos fuera de nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto las relaciones, todas las relaciones de amistad, de colegas, de todo, hasta de parejas, no son en base a una interpretación en vez de a una comunicación real? ¿Cuántas comunicaciones reales entre personas existen? De verdad, sinceras, sin esperar un beneficio. Es decir, desde una parte abierta de decir, mira, esto es lo que hay, yo soy así, estas son las cosas, soy abierto, objetivo con esto, me veo de esta forma. Es decir, hasta qué punto somos capaces de ser y permitir y aceptar que no necesitamos ponerle una máscara a alguien. Es decir, ¿cómo lo podría expresar? Si yo soy fanático de Dragon Ball, ¿sabes? Y tú tienes un tono un poco verde, por decirlo de alguna manera, yo te voy a llamar Piccolo. Y te voy a ver como Piccolo, por ejemplo. Pero no eres Piccolo. A lo mejor eres, yo qué sé, ¿sabes? Pedro. Pero Pedro es amarillo, ¿sabes? No es verde. Pero como, es decir, y lo transformo todo a mi mundo. Y entonces, como yo te veo como Piccolo, igual me van a venir frases o cosas de. Es decir, te voy a ver reflejado con hábitos del personaje de Piccolo. Cuando tú no eres ese personaje, igual has tenido una similitud en algún momento, pero no tienes nada que ver. Pero como yo veo el mundo de esa manera, interpreto mi percepción desde mi mundo. Entonces te veo de esa forma. Pero tú no eres de esa forma. Esa es mi visión de ti. Es decir, existe. Tenemos que ser conscientes que. Es decir, si yo existo aquí y ahora, hay. Cada persona que me ha conocido tiene una visión de mí. ¿Cuántas visiones mías propias existirán de toda la gente que me conoce? Porque ¿cuántos de ellos han llegado a conocerme realmente? Porque una de mis experiencias, a mí siempre me decían, no, porque estás loco, porque estas ideas, porque tal, estos pensamientos, ¿sabes? Y siempre era loco, loco. Y al final era como cualquier cosa que se saliese de la línea o el marco de lo que se considera bueno en la sociedad, era clasificado como loco. Aunque fuese dudar de la misma sociedad, dudar de las acciones, dudar de mí mismo, es decir, daba igual. Cualquier cosa que sea fuera de ese marco, como está mal. Que por cierto, otro planteamiento y otra visión que quiero compartir. Es decir, desde la antigüedad, eh, creo que las personas estaban mucho más inmersas en la naturaleza. Y debido a estar mucho más inmersas en la naturaleza, estaban mucho más conectados con la objetividad y con la verdad, es decir, con la realidad objetiva de las cosas. En plan, el cómo funciona
la vida a nivel básico, a si plantas estos, es decir, no sabría cómo expresarlo realmente. Ya no es ni solo por vivir en las montañas, es decir, ya no es ni solo por eso, sino porque creo que las sociedades han ido poniendo capas y capas y capas de autoengaño y se está incluso limitando la libertad de expresión para proteger esas capas y es como que cada vez, ¿sabes? Se ve más difícil y al final yo creo que tendríamos que aceptar los dos lados de nuestra propia naturaleza, que cada uno elija vivir la vida como quiera, pero siempre siendo consecuente con las decisiones y con las acciones. En este caso, la sociedad no está pensada para los individuos. La sociedad no está pensada para los individuos, porque los individuos son difíciles de controlar, porque tienen su pensamiento propio. Entonces, el ser humano siempre ha intentado controlar al ser humano para mantener su propia seguridad. Y eso es las personas que viven basada su vida en el ego. Pero es que ese ego nos lleva gobernando durante mucho tiempo. Entonces, hay algo aquí bueno e interesante, es que por un lado ese ego nos ha ayudado en el avance tecnológico y en todos los descubrimientos de la última era. Y por otro lado, ha acelerado mucho la desconexión con la realidad objetiva de las cosas y las personas han reducido su propia conciencia, es decir, que son cada vez menos capaces de conectar tanto con otras personas o con la objetividad de la realidad, es decir, con las cosas por como son. Sin más, es decir, no sin condecorar las cosas, sin intentar sacar intereses y beneficios. No tiene sentido. Entonces, no lo sé, ¿sabes? Es decir, considero que existe en el presente, ahora, aquí, así, transcurriendo ahora mismo, tres realidades. Existe la realidad objetiva de las cosas, la de sin juicios, que son circunstancias, situaciones, personas o seres vivos y acciones. Sin juicios. Todo lo que sea catalogar eso, de alguna manera imponerle juicios. Entonces, en el momento en que se le impone un juicio, es decir, tú puedes eh, matar a una cucaracha y ser un héroe y hacerlo con una mariposa y ser un asesino. Es decir, que al final son los criterios de las personas lo que marcan lo que está bien y lo que está mal. Pero los propios criterios al final provienen muchas veces del propio autoengaño y la necesidad de seguridad y control de sí mismo, es decir, en autoengaño, es decir, alejándose de la objetividad de las cosas. Y no le veo sentido, la verdad. Entonces, por ejemplo, qué es meditar? ¿Qué significa meditar? ¿Cuál es el significado de lo que viene a ser meditar? Yo entiendo que cualquier técnica o cualquier método de meditar al final es una estructura, una forma de estructura en la cual tú vas a manejarla para expandir un tipo de conciencia. Pero conciencias hay como el universo, casi infinitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú puedes empezar a percibir diferentes cosas y expandir eso a través de ti mismo, pero ¿cómo lo haces? Te tienes que desapegar de tu propia autoimagen y hoy en día estamos anclados a eso. ¿Por qué? Porque la realidad individual de cada persona hoy en día es como que se superpone con la realidad social. Es como si ellos mismos se identificasen con esa imagen social que están exponiendo, en vez de ser conscientes de que ellos están fuera de esa imagen social, pues al final es solo una máscara, que es la forma en la que el ego maneja tu conciencia con el exterior, es decir, como un filtro intermediario. El ego al final es un intermediario a nivel social y también protector de ti.
Y la autoimagen es para mantener esa seguridad en ti, ¿sabes? Es decir, esa percepción de que está bien, porque si no está mal estarías como en un estado de alerta y no puedes permanecer así. Y el nivel de aceptación es muy alto, es decir, ser capaz de aceptar las cosas, muchas personas no están preparadas para ello. Entonces considero que, por ejemplo, el arte de meditar es el arte de la observación, es decir, ser capaz de observar imparcialmente. Para mí eso es la meditación real y puedes hacerlo enfocándote en 1000 formas distintas. Eso es a lo que me refería antes. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Son cosas así que he ido meditando desde mucho tiempo y me doy cuenta que es como que se repite todo el rato las mismas cosas. Entonces, lo que quería decir, que casi me pierdo. Antiguamente creo que se trabajaba más la conciencia, igual que, a ver, no digo que estuviese bien el tema de los ascetas, pero se puede analizar el por qué lo hacían y por qué llevaban este tipo de práctica y qué intentaban conseguir con ello. Intentaban, bueno, la mayoría de ellos liberarse de sus propios deseos e impulsos, es decir, de liberarse de sus propias cadenas con lo mundano, por decirlo de alguna manera, que al final es lo reflejado muchas veces en el ego material. Digo, vale. Entonces, eh, se impusieron unas creencias, es decir, unas conciencias, perdón, que la gente las usó como control de masas, que son las religiones, y estas fueron usadas para controlar a las personas. ¿Y en qué se basaron? En que si las personas, toda persona tiene un ego y una conciencia, en este caso la religión representa como una conciencia superior a ti, en la cual ya va a poner un juicio sobre tu propia conciencia, que la va a hacer dependiente de la superior, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que te dice que está bien y lo que te dice que está mal. Entonces es una manera de anclar y bloquear a las personas para que no puedan conectarse con la objetividad de las cosas fuera de todo juicio, porque esa conciencia superior ya les impone un juicio. Es decir, que vamos, creo que si cualquier persona lo hace, o quiere imponerse cualquier conciencia superior, creo que debería estar basada en lo que él piensa, en sus deducciones o en sus aspiraciones. Es decir, yo puedo crear una conciencia superior que se base, por ejemplo, en cómo me gustaría a mí verme de 4 años y que centre todas mis energías en el presente para poder llevar a cabo esa transformación. Entonces establezco unos valores que los vuelco sobre mi conciencia para yo sacarlos a través del ego y representarlos en el presente. Digo, vale. Digo, hasta ahí lo entiendo. Digo, pero ¿por qué alguien vendería su propia conciencia a algo superior que se lo están imponiendo desde fuera? Eso son cosas que yo me pregunto y dices tú, hoy en día se ha distorsionado tanto el concepto de Dios, por ejemplo. Está tan distorsionado el concepto que si de alguna manera alguien quiere mantener el concepto en sí mismo es que cualquiera puede ser su propio Dios porque puedes gobernarte a ti mismo. No necesitas a alguien exterior, puedes establecer tus propios juicios. Pero esos juicios tienen que estar basados en algo. Entonces, eh, pues ahí es donde creo que unos valores mínimos o comunes entre las personas, pues sí que se pueden establecer. Pero luego cada uno tiene la libertad de... Lo que yo veo mal es que, por ejemplo, hoy en día parece que, por ejemplo, si robas, el problema no es si robas, el problema es si te pillan o no. Es decir, es si no descubren la mentira, por decirlo de alguna manera. Lo importante no es la verdad, es que no descubren la mentira. Es decir, hemos dado un vuelto de 180 y hemos perdido el rumbo totalmente. Y la objetividad de las cosas de hoy en día podrían plantearse perfectamente, pero el ser humano no está unido. Al final los mundiales, las olimpiadas, todo eso es una máscara que parece que todos somos felices, pero el ser humano, eso es una máscara y de galerías para adentro cada uno busca sus intereses y beneficios personales
a costa de los demás. Es decir, tú no buscas eh, producir algo que solo puedas dar tú por alguna manera o que te especialices en algo, ¿sabes? Al final, hoy en día, quien tiene el 98% es porque se lo quita a otros. Eso, o que eres un genio y eres de ese 0,2 que ha sido capaz de ver un negocio en las necesidades de las personas naturales. Pero al final esas necesidades no son naturales porque provienen de la sociedad hoy en día, porque las necesidades son impuestas en las personas a través de manipulación, que eso es otra cosa. Por favor, que alguien me lo explique. ¿En qué momento hemos aceptado la publicidad que existe y el marketing? Es decir, ¿es tanto la posibilidad del beneficio individual que valga todo? Es decir, porque si tú también lo puedes hacer, puede ser que tú también consigas beneficio, entonces vas a permitir que se haga. ¿En qué momento hemos validado eso y lo vemos como normal? Que se pueda mentir, manipular y que la gente busque formas de la manipulación mental, incluso pasiva, sin que tú te des cuenta, para alterar tu percepción y crearte necesidades. Para mantener un consumismo. Para mantener un consumismo para sacarte los dineros. No lo entiendo, ¿sabes? Es decir, ¿dónde está el libre comercio? Si vale todas esas cosas, ¿dónde está? ¿Dónde es? Es decir, al final es como que hemos aceptado que tenemos que ser controlados por algún motivo. No lo entiendo. Es decir, es mejor ser controlados y estar tranquilos sin no hacer nada que hacer algo y buscar la autosuficiencia, o al menos que cada uno se especialice en algo y que sea capaz de ser solvente a través de ello. Es decir, ¿cuántas necesidades incluso empresariales o monetarias nos hemos creado y cuando las tienes qué? Es decir, yo por ejemplo he escrito los 3 libros y me lo he planteado. Y por ejemplo, estuve en Madrid y regalé varios libros a varias personas. Al final no sé los comentarios porque no me quedé en los teléfonos, pero regalé varios libros. Y los imprimí de mi dinero y soy feliz. Y digo, y soy feliz. Y fue una experiencia que a mí me llenó el corazón. Y lo puedo decir tranquilamente. Y me fui a Madrid y me gasté 100 euros y estuve yo allí dando vueltas toda una mañana, hablando con gente, saber, siendo rechazado porque pensaban que les iba a robar o algo. Que fue como, ostras, digo, qué mal está la cosa, ¿no? Digo, mira, y yo se lo decía a la gente, digo, lo único que pido, que si os ha gustado cuando lo acabéis, si sabéis a alguien que le interese, que se lo regaléis. Digo, que lo lea la gente, ya está. Digo, ya es mi propia opinión y mi visión de las cosas. Digo, no lo toméis como si fuese verdadero o Dios. Digo, planteaos y cuestionaos las cosas. Es lo que pido. Digo, porque al final esa es la forma de crecer. Y entonces eso me lleva a decir, ¿y yo qué voy a sacar? ¿Beneficio de ello? Entiendo el beneficio de ellos, sí, pero ¿hasta qué punto yo necesito? Si cada vez que más tengo, el Estado más me reprime porque quiere a la gente dependientes, porque al final es lo que está sucediendo, es decir, que tenemos que estar en un estado en el cual necesitemos dinero continuamente y no podamos salir de ese consumismo y al final para autosatisfacernos por ese esfuerzo que nos tenemos que hacer, caigamos en una cadena de consumismo puro y duro. Entonces, considero que, que todos tenemos que hacer cosas, todos tenemos que ser productivos en algo, es decir, el no hacer nada por no hacer nada no lo veo, no lo veo bien, pero también considero que hay una parte del desarrollo individual, del crecimiento de hoy en día, que se ha vuelto como si fuese un trabajo en vez de algo esencial, es como una manera de obtener beneficios y manipular a la gente para poder obtener beneficios. Y al final es como que no es porque no todos, ¿sabes? Hay genios que son psicólogos y yo he tenido un montón de psicólogos y he hablado con mucha gente y, y está todo enfocado en
en el dinero, realmente. Porque al final se dedican a eso y su sustento también depende de eso. Entonces, en algún momento, lo que la gente le ha gustado o ha disfrutado, lo ha invertido en el trabajo, pero en los trabajos no tenemos la libertad de hacer lo que queramos porque dependemos de los beneficios. Entonces estamos anclados siempre a esa cadena, que nos ha llevado mucho desarrollo también, el capitalismo, y nos ha sacado de mucha pobreza. Estoy de acuerdo. Pero, pero hay un punto en el cual los gobiernos, junto con los bancos, repartiendo dinero, luego el Estado suprimiendo con las tasas, con los impuestos que vienen de los empresarios, que luego apretan al propio trabajador. Ahí hay un sistema montado en el cual la persona civil nunca va a ser beneficiada. Y, y intentan que tu vida sea como la vida de un perro. Al final, pero es que miran los estados y realmente al final son, es decir, ¿qué estado busca? Ya, es decir, no digo el beneficio de tu propio país, sino quién busca el beneficio del ser humano. Es decir, ¿en qué momento de verdad se ha buscado el beneficio del ser humano o ese beneficio no ha quedado enmascarado por los beneficios y suprimido por ellos mismos? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los valores o los estados, es decir, las creencias que tenemos hoy en día en base a si pasas de esto tienes el colesterol alto? ¿Qué es tener el colesterol alto? Igual en varios puntos de la vida distintos necesitas una cosa u otra. ¿Hasta qué punto estamos clasificando y limitando y metiendo como en un cubo sin dejar las cosas como tienen que ser? Son cosas que yo me pregunto, es decir, hay cosas que sí que lo veo bien, pero sí que es cierto que se busca sacar beneficios de las necesidades, hay muchas necesidades que son problemas, pero hasta qué punto perpetuar ese problema no es más beneficioso que solucionarlo y acabar con él. De un punto de vista económico, la respuesta está clara, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo real? Porque si eso lo mascaras en ayudar a las personas, lo tienes hecho. Negocio redondo. ¿Pero qué significa el negocio redondo? ¿A costa de qué? Entonces, no sé, me hace preguntarme muchas cosas. Sinceramente, muchas cosas. Y ese es el punto. Creo y considero que es decir, que ya no se trata ni del convencimiento que tenemos de que tenemos que hacer algo, tenemos que aportar, tenemos que producir. ¿Qué es producir? Es decir, hasta qué punto producir en mí mismo no es producir a la gente a mi alrededor y mi comunidad. ¿Hasta qué punto estamos abandonando el desarrollo propio? ¿En qué momento asumimos que nacemos completos? ¿O que somos seres humanos íntegros por haber nacido? ¿En qué momento dejamos de fomentar eso? Y, y se sabe hoy en día, se dice, la generación de hoy en día que ha pasado por la educación, si alguno lo ha visto, es como, wow, ¿sabes? Es decir, yo he tenido, es decir, al menos en mi caso personal, yo he preguntado mucho siempre, he sido curioso. Y bueno, pues entiendo que en una... Lo entiendo, ¿sabes? Es decir, entiendo que en una clase con personas, el que te pregunten, tacatá, o, pero claro, ya cuando incluso he ido a profesores particulares o algo. Es decir, por ejemplo, me contaban una historia y yo, vale, ¿y quién escribió esta historia? Me decían, pues no lo sé, o este, y digo, vale, pero, es decir, esta historia está contada por el bando ganador, por quien ganó la guerra, por, es decir, ¿de qué fuente viene esto? Digo, ¿hay algo para contrastarla? Y igual te ibas y tenías la misma historia contada de otra manera diferente. ¿Y esto? Entonces, en un sitio lo cuentan de una manera, en un sitio lo cuentan de otra manera. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué realmente pasó?
por ejemplo, es algo que me ha pasado a mí. Yo entiendo a los amadores de historia y de verdad súper orgulloso por ello. Pero yo me pregunto más profundamente, ¿hasta qué punto dejamos de aprender de la historia y de los mensajes de los cuales deberíamos de aprender y solo memorizamos conocimientos sin más que no nos vale para nada? Por ejemplo, en plan, ahora mismo no lo sé exactamente porque estoy un poco alejado de la historia. Lo siento, chicos. Pero si fuese el caso, es decir, no entender tanto el, los imperios, por ejemplo, o el imperio romano, cuál fue la causa de su caída, por qué tuvo ese tirón y luego tuvo ese en contra, y se ha estudiado y se ha visto mucho sobre ello y se ha aprendido mucho de ello. Pero, es decir, ¿qué es lo que hacían al final? ¿Cómo controlaban a la gente? ¿Por qué una sociedad al final busca ese tipo de control sobre el civil? ¿Por qué el ser humano no se le permite desarrollarse íntegramente como individuo para luego poder aportar a la sociedad? Es algo que no lo entiendo. Es decir, a niveles... vamos a hablar de un tema de desarrollo poco más objetivamente. Si el ser humano, si se fomentase de verdad el desarrollo integral de las personas y que aportasen a las sociedades desde ese punto, ¿hasta qué punto no sería productivo? Es decir, sería como aumentar la productividad del propio ser humano. Porque la gente no quiere ser mejores personas, desarrollarse a sí mismos para poder aportar más. Es decir, ¿en qué momento consideramos que cumplimos 18, somos adultos y ale, viva la... ¿Sabes? Si y no ha habido ningún proceso de cambio o transformación. Es decir, durante tu crecimiento hasta los 18 está claro, pero en ningún momento a las personas que dudan de todo se les fomenta para tener un pensamiento propio. Bueno, chicos, voy a tener que dejarlo, que tengo una cita, así que nos vemos en otro rato. Gracias por la divagación.